hoy más temprano. Dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y a mí me recibe mi querido amigo Eduardo Borges Ah, caray. con una exquisita taza de café. Ujú. ¿Te recibió, sí? Ahora sí, calientita. Oye, Julio, pero siempre dices, es que Eduardo Borges ya ni me recibe con Pues café. me sorprendí en cuanto di la vuelta del pasillo para entrar a la cabina. ¿Ya Me estaba? recibe con la taza de café. Pues te escuchó, yo creo, Julio. Yo creo que sí escucha este noticiero Ajá. cuando anda por ahí de viaje, en scouting. Ajá. Si escucha el noticiero, quiere decir que puso atención. Oye, después de 17 llamados de atención No, al hombre, micrófono, Julio, ¿te eh, hicieron caso? dicen el dicho, al sordo hay que gritarle, dicen, ¿no? Pero bueno, gracias a mi amigo Eduardo. Bueno, espero ser su amigo, él es mi amigo, ¿no? Ajá. Dice. Dice, Ajá. pero bueno, gracias por la exquisita taza de café y pues qué fresca la mañana, mi José. Ha estado haciendo frío desde el día lunes y no se ha quitado, Julio. Me trajeron chocolate y gorditas. Ya te estoy viendo. Nuestro radio escuchas ahí amablemente. Sí, el detalle es que nada más te traen a ti, José, por ejemplo, pues en días como hoy, jueves de julio, pues debería también. No rozaste, Julio. No me tocó esos beneficios, pero en fin, Hay que llegar más temprano hay entonces. que llegar más temprano, José, más temprano. Julio, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, ya ves que se anunció recientemente, como todos los años, un aumento al salario mínimo en México del 12%. Sí. Y pues definitivamente para nosotros en el sector productivo, esta noticia desde un punto de vista, tiene varios lados desde el cual se puede analizar. En principio, quiero decirle a toda la audiencia que no creo que exista un solo empresario que no tenga intención de que el trabajador le vaya mejor. Claro está, dentro del universo de hombres y mujeres de empresa, pues habrá personas que abusan de su posición y habrá personas que no abusan y habrá personas muy generosas y habrá personas que no lo son tanto. Pero de la misma forma que hay empresarios así, también hay trabajadores de la misma manera. Y quiero decirte que lo que nos ha llamado la atención es que definitivamente al trabajador se le omite decir lo siguiente. A ver. Aumento del salario mínimo significa indirectamente aumento también a la carga impositiva para el trabajador. Claro. Y para el empresario. Es decir, un trabajador que tiene un salario mínimo mensual, que ahorita debe andar arriba de 700, de 7,000 y feriecitas, 7,400 mensuales. 7,468. Un trabajador que tiene un ingreso al salario mínimo paga aproximadamente un 2,49% de su salario a lo que se llama carga social, ¿verdad? Es decir, contribuye para que el IMSS, pues obviamente le brinde las prestaciones que recibe y paga un 5,86% de su salario para algo que se llama impuesto sobre producción al trabajo. O sea, impuesto por trabajar. Impuesto sobre la renta. Sí. Por trabajar. Por trabajo. Y alguien que gana 7,400 dice, oye, pues ¿cuál renta de 7,400, verdad? Bueno, es un impuesto y en conjunto, es decir, paga 8,35% de su sueldo mensual. Eso es lo que el trabajador de manera indirecta paga. Y entre más gana, más paga. Y entre más paga el trabajador, más recauda el gobierno, ¿verdad? No tenemos nada en contra de eso. Solo que se dice que, un 12% aumento al salario mínimo. Y hay quienes dicen, queremos que en 2026 ganen 12,500 pesos, ¿verdad? Está bien. La pregunta que me hago, José, y le hago yo a la audiencia,
esta pregunta es más que nada para los que sí pagan impuestos, como son los trabajadores que tienen seguro social, que están pagando en promedio, en un ejercicio de 12 meses al año, el trabajador le paga al gobierno de la República vía empresa un mes, el equivalente a un mes de su sueldo. Ahora, en impuestos. Al año. Al año. La pregunta que yo le hago a ese trabajador que tiene un empleo formal, ¿te parece justo que haya más de 40 millones de personas que también tienen un trabajo como tú, que no paguen esos impuestos? Pues no es justo. No es justo, ¿verdad? Ahí el país, el 60% del empleo es informal, José. ¿Esto qué significa? Que no están pagando impuestos por trabajar. Y al no pagar impuesto por trabajar, el trabajador deja sin posibilidades de una mayor recaudación de impuestos al gobierno de la República. Nosotros hacemos un cálculo que si el 60% de los trabajadores que hoy no están inscritos en el IMSS, el 60% del total, se inscribieran, el Producto Interno Bruto de México crecería hasta un 8%. ¿Verdad? O sea, pero en los mejores años de los recientes 20 hemos llegado a ese aumento en el PIB, ¿no? Pero al SAT parece que no le interesa cómo llevarlos a la formalidad. Pues no, yo creo que no es un tema del SAT. Es un tema de los legisladores. Que se la pasan legisle y legisle, hablo en general. Sí. Sobre la misma base, es decir, sobre los mismos empresarios que sí le dan seguridad social a los trabajadores y sobre los mismos trabajadores que sí o sí les descuenta vía nómina el empresario, porque es una obligación cumplir con las leyes, sus impuestos. Entonces, ¿es justo? Hay mexicanos de primera y de segunda, de tercera. Es decir, necesitamos entonces que el trabajador, yo cuando le he explicado esto a los trabajadores, José, se asustan. Es que eso no nos dijeron. No nos dicen. No nos dicen, nos anuncian aumento del salario mínimo. Qué bien. Pero no les dicen aumento a los impuestos. Pero también te voy a aumentar en tanto por ciento tus impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que en tanto por ciento vas a pagar más, ¿no? Y entre más ganas, pues más pagas. Y hay muchos trabajadores que, pues obviamente, no quieren pagar impuestos, ¿no? Quisieran que oye, dame el mínimo y dame por debajo de cuerdas otra lana. Que es una muy mala práctica. Es una muy mala práctica y muchas veces ellos son los que le están diciendo al empresario. El empresario, claro que no debe de prestarse. Podrá haber excepciones que se prestan. Pero también para el empresario es una carga, José. Y como nuestro país no es igual, es un mosaico. Hay estados que les va muy bien, otros no tanto. Hay estados con problemas, otros que no los tienen. Y hay estados como el nuestro que en este momento atravesamos una situación complicada. Entonces, que nos afecta económicamente. Y pues este tipo de medidas, desafortunadamente, pues son rectoras, son para todo el país. Y yo creo que este es un tema que debe de poner sobre la mesa todo el sector productivo y, por supuesto, nuestros gobernantes. Tengo entendido que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y muchos de sus gobernadores y muchos de su gabinete pues están a favor del bienestar social. Y el bienestar social empieza garantizándole a todos los trabajadores su derecho a la seguridad social. Y eso implicaría que el Seguro Social pues crezca en afiliación. Me gustaría tener por lo menos unos 30 millones de afiliados nuevos. Claro. Porque eso le daría seguridad social y no solo eso al trabajador, José. Le daría derecho a la vivienda, le daría derecho a guarderías, le daría derecho a cesantía y vejez, le daría derecho a pensión por invalidez, le daría muchos derechos al trabajador. Y al casa. Préstamos, y al IMSS le daría una fortaleza financiera que le permita afrontar los grandes desafíos que tiene en materia de infraestructura, en materia de medicamentos, en materia de mil cosas. El IMSS necesita, nos quejamos, sí, José, nos quejamos porque
no me atienden, me dan muy tarde la cita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que está demasiado, somos demasiados los que no están pagando seguridad social. Y que de una u otra forma el IMSS asume algunos de esos costos, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a reflexionar, y esto lo hago entendiendo, y seguramente entendiendo que hay personas que pueden coincidir con esto y quienes no, y se vale. Pero pónganse a pensar, ¿verdad? Pónganse a pensar, porque es decir, todos los programas del gobierno de la República salen de los impuestos que pagan los trabajadores que están en la formalidad, José. Ese 40% que Ese 40% de trabajadores aporta una gran cantidad de impuestos. La mejor forma, decía un contador, de subir los impuestos es subiendo el salario mínimo. Órale. Porque indirectamente aumenta la recaudación. Indirecto. Sí, sí. Aparte, el empresario tiene que pagar impuestos sobre nómina. Es decir, en el estado como el nuestro, tienes que pagar un impuesto por generar un empleo. No estamos en contra de eso. Estamos a favor, pero de que todos paguen. No debe de haber tampoco empresarios de primera, ni de segunda, ni de tercera. Porque hay algunos que les condonan los impuestos. Y hay muchos a los cuales se les condonan impuestos, ¿no? Dependiendo quién apoyaron en campaña, por ejemplo. Sí, se da mucho de eso. Bueno, érase una vez, como dice el cuento, pero el punto es, y creo que aún ellos lo tienen que entender, creo que si es un tema de justicia social, José, si es un tema de garantizar los derechos de las personas, creo que tenemos que empezar por plantearnos una meta, y no lo veo ningún planteamiento legislativo. Y digo legislativo porque se supone que son los representantes de nosotros, de los ciudadanos, del pueblo, ¿verdad? Sí. Ni siquiera se lo reclamo ahorita a la presidenta Claudia, se lo reclamaría a las y los, que está muy de moda la palabra, las y los diputados, ¿no? ¿Qué están haciendo, señores legisladores federales, por aquellas personas que no tienen casa y que trabajan en la informalidad y que trabajan más de 8 horas y que no tienen horas extras y que quizás estén trabajando en condiciones deplorables, ¿no? ¿Qué están haciendo, señores legisladores, por aquellos que no están inscritos en el IMSS? Eso también es justicia, señores legisladores. ¿Qué están haciendo por esas personas? Porque están trabajando y van a terminar sus días productivos sin capacidad de tener una prestación como es la pensión. Es que está la pensión universal. Espérate, maestro. ¿Y de dónde va a sacar dinero en el futuro nuestro país si seguimos con este nivel de informalidad laboral? A ver, Julio, entonces a ver si entendí. En estos momentos el gobierno te dice no hay impuestos, no hay aumento de impuestos. Así es. Ajá. Pero esta es la forma de decir... Indirecta. De recaudar más. Sí. Aumentar el salario mínimo. Sí. Prácticamente es eso. Si tú quieres en realidad hacer una estrategia para que le vaya bien al trabajador y para que le vaya bien a México, es teniendo todos en la formalidad. Por supuesto, porque... Imagínate que el país crezca en el PIB 8%. ¿Qué no haríamos con ese dinero, José? Pues sí. Mucho más cosas. Entonces sería justo. Y a lo mejor el gobierno diría, oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a bajarle el impuesto sobre renta al trabajador, porque ahora son más los que aportan, ¿verdad? Sí, claro. Pero como son menos y cada vez son menos, este tipo de políticas, así como se plantean, lo único que generan es que incentivan la informalidad laboral. José, van a decir empresarios, oye, pues no puedo, doy de baja a los trabajadores, me voy en informalidad, tengo más garantías. Y no pasa nada. Me arreglo con el inspector. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? No hay castigo, no hay sanciones. No hay castigo, porque todo está a favor de la informalidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que abrir como un debate público a nivel nacional, José. Ese tema con datos, no en un enfoque de confrontación, porque esto no se trata de confrontarnos, se trata de llegar a un consenso, construir un acuerdo para bien de la gente, y aún aquel trabajador que no quiere que le descuenten impuestos, hacerle ver que es por su propio bien, que es su derecho, ¿verdad? Y que también es mexicano y tiene también la obligación de sostener el país. Está muy interesante tu plática, tu teoría, Julio, que no había visto de esta forma
el aumento del salario mínimo. Está muy interesante. A ver, ¿usted qué opina, amigo de Radio Escucha? A ver, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Pues deberíamos de elevar este tema, la gente dice, yo creo, Julio. Hay que hacerlo, José, y sobre todo hay que hacerlo con argumentos, con datos. Muy bien. Julio, es un gusto escucharte como todos los jueves. Como siempre, algo le echó el Eduardo a este café seguramente, José. Gracias, un abrazo. Gracias, Julio.